Amados hermanos, ¿cómo se encuentran en esta tarde? Que Dios me los bendiga grandemente. Estamos ya listos, ya casi ¿no? Ya listos aquí en los estudios de Shalom Production para llevar esta enseñanza bien importante. Mire, hermano, que la enseñanza de hoy, usted la va a ver en la pantalla, se titula, el tema es ¿por qué es importante leer la Biblia? Le puse así este tema o este encabezado porque a través de los tiempos, miren, me han hecho preguntas y a veces yo las apunto, a veces las traigo en la mente o ahí en la Biblia o en los libros de estudio voy apuntando preguntas. Y cuando empiezo a estudiar tema, me encuentro con preguntas que me han hecho, ¿verdad? Y una de las cuales quiero contestar es esta: ¿por qué es importante leer la Biblia? Me quieren que siga hablando del Apocalipsis, quieren que siga dando las reflexiones, quieren que siga hablando acerca de los últimos acontecimientos, los últimos tiempos. ¿Por qué se le llaman los últimos tiempos? Porque muchos le llaman el tiempo del fin. Y dicen, no, el fin todavía no llega, falta todavía mucho. Bueno, tenemos que explicar escatológicamente, ¿verdad? ¿Qué significa los últimos tiempos, el tiempo del fin? Conforme a la Biblia, cuando dice que estamos viviendo los tiempos igual como en Sodoma, en Gomorra, los tiempos, ¿verdad?, de Noé, todo eso. Bueno, pero eso va a ser más adelante en otro tema. Ok, hoy queremos hablar acerca de este tema. ¿Por qué es importante leer la Biblia? A veces me han preguntado los muchachos, los estudiantes, hermano, ¿y cuántas veces usted ha leído la Biblia? Y créame que no sé cuántas veces. No sé cuántas veces y pues no quisiera dar una cifra, hermano, y esto para mí no tiene validez. ¿Cuántas veces? Sino, ¿qué provecho mejor sería le hemos sacado o qué importancia vemos, entendemos, qué concepto tenemos, ¿verdad?, de leer la Biblia? ¿Cuál es lo importante? Y pues yo la Biblia en realidad, hermano, pues la estoy leyendo desde los 17 años, que fue cuando entregué mi vida a Cristo, a Jesús, a Yeshua, ¿verdad? Y de ahí he estado leyendo la Biblia, versión Reina Valera, Dios habla hoy, así muchas versiones, hasta llegar ahora, ¿verdad?, a aquellas Biblias que traen un enfoque o vienen directamente de la raíz hebrea, ya algo muy elevado, que sabemos, ¿verdad?, que la Reina Valera pues es la Biblia que se puede decir que es la base, la que más se usa, la Biblia tradicional, podríamos quizás decirlo, la Biblia tradicional que se usa en las iglesias, ¿verdad? Bueno, y respetamos todo esto, pero con esa Biblia empezamos y a veces nosotros también la usamos, yo la uso, ¿verdad?, pero siempre me baso en una Biblia con contexto o significado hebreo para sacar las dudas que tengo y los errores que nos marca la palabra. Bueno, ¿por qué es importante leer la Biblia? Bueno, pues es lo que vamos a contestar esa pregunta. Tomaremos un tiempo, hermano, bueno, unos 30 minutos, quizás 35, porque queremos contestar las preguntas que por ahí les di la hoja. Aquí tenemos, hermano, el manual, todas las preguntas que se han hecho a través de estos últimos estudios, y queremos también contestar esa pregunta. No nos hemos olvidado. A veces quiero decirle y mil disculpas porque a veces no nos alcanza el tiempo, hermano. No nos alcanza el tiempo. Una hora es súper rápido se va. Entonces, no quiero hablar mucho, sino que lo que quiero es rápido irnos a lo que es el enfoque o el estudio o la respuesta, más que nada, a esta pregunta que me han hecho algunas personas a través de los tiempos. Entonces, ¿por qué es importante leer la Biblia? Y una de las preguntas que surge: ¿usted cree que es importante leer la Biblia? O sea, antes de contestarla, hago lo que Jesucristo, ¿verdad? Cuando él le contestaba una pregunta, él contestaba con otra pregunta, y eso es muy tradicional en el pueblo judío. Bueno, y yo solamente le pregunto, si usted me pregunta a mí, ¿por qué es importante leer la Biblia? Yo le pregunto, ¿usted cree que es importante leer la Biblia? Y quizás su respuesta sea sí, vea, en concreto, y sí, es importante. Bueno, estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo con usted, y vamos a unir criterios, vamos a unir definiciones, pensamientos, conceptos, y vamos a navegar en esta tarde ahí en la Biblia, en la respuesta. Bueno, vamos a dar respuesta. Dice, ¿es importante leer la Biblia? Sí, hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque leyendo la Biblia, usted puede percatarse de que solo Dios
podría haber inspirado la Biblia al interconectar los libros escritos y en diferentes lugares y por diferentes autores o diferentes escritores. Entonces es importante leerla así porque vamos a ver la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Creador y posteriormente de nuestro Salvador, de nuestro Mesías y de todo, hermano, toda la historia y todo, la línea mesiánica y todo lo que viene en el futuro. Bueno, la Biblia, sabemos que fueron escritas en diferentes épocas. Estos libros, estos manuscritos fueron escritos en diferentes épocas y nos dan un mensaje unificado. Fíjate bien, unificado, manteniendo una increíble armonía unos con otros, o sea, unos libros con otros libros, y que no solo cada versículo nos lleva a un significado, sino que cada palabra en el versículo tiene una razón del por qué está ahí esa palabra. Y vamos a irle dando al comentario este soporte bíblico. Si quieres apuntar esta cita, o si no, ahí ya queda, ¿verdad? Ahí en el video. En el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, el primer libro o escrito en el Nuevo Testamento, Mateo, en el capítulo 24 y verso 35, dice esto. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hablando de la palabra, hablando de la escritura. Esto lo habla, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Jesús Yeshua. ¿Ok? Entonces, este es un texto con el cual damos inicio, ¿verdad?, a la respuesta. Entonces, la palabra Biblia viene del griego, hermanos, del griego bibli, que significa Biblia. También significa rollos, hermano, y también en el plural sería biblión o un libro. La palabra biblión, que es la palabra, ¿verdad?, que se usa para marcar a todos los libros, ahorita te explico esto. Se utiliza en el texto griego de Lucas capítulo 4 verso 17. Nosotros tenemos un manual, tenemos 66 libros, empezando desde Génesis y terminando Apocalipsis. Nosotros le llamamos Biblia, ¿verdad? Pero la palabra Biblia fue dado a un solo versículo. Muchos le llaman manuscritos hebreos, manuscritos griegos, pergaminos y todo. Pero ya cuando se forma el conjunto de libros, su base, la palabra Biblia, está basado del griego, hermano, y está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 17. Ahí aparece la palabra Biblia, de que de hecho no es solamente Biblia, es biblión, conjunto de libros. Entonces ahí marca, encierra los 66 libros. Más sin embargo, es un completo, un compendio, vamos a llamarlo así, de 66 libros, conociéndose con solamente esta palabra. Ya no se va a hablar biblión o bibliona, sino se va a conocer como Biblia. El manual que tenemos se conoce como Biblia y está basado, repito esto, en Lucas capítulo 4, verso 17, que ahorita te voy a leer ese versículo, ¿sí? El Antiguo Testamento está formado por 39 libros. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, como muchos también lo conocemos. Eso fue escrito en su mayor parte, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto fue escrito en parte, hermano, en su mayor parte, en el idioma hebreo. Checa bien, el idioma hebreo, que es el idioma original. Y solamente 3 libros de esos 39 fueron escritos, hermano, en arameo. Solamente 3 libros, que fue el libro de Esdras, fue el libro de Jeremías y parte de la profecía de Daniel. Entonces ahí tenemos una información de estos 39 libros del Antiguo Testamento, que 3 fueron escritos en arameo. Entonces ya llevamos 2 idiomas. ¿En cuántos idiomas fueron escritos la Biblia? Así vamos a llamarlo en general los 66 libros, en 3 idiomas. Ya llevamos 2, llevamos el hebreo, el original, el principal, todo el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, y también el arameo. Ahora vamos con los 23 libros del Nuevo Testamento. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo son 66 libros. El Nuevo Testamento contiene 27 libros
que todos, esto sí, todos, están escritos en griego. Y la redacción del Antiguo Testamento probablemente empezó alrededor del año 1400. Se cree que en el año 1400, antes de la era cristiana, de la era común, se escribió el primer libro. Y ahorita vamos a ver quién lo escribió. Y se terminó de escribir alrededor del año 400 antes de la era cristiana, antes del Mesías. O sea, que todo, en otras palabras, todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos, abarcaron de esta fecha, del año 1400 al año 400 antes de Cristo. Recordemos que en el año 400 antes de Cristo, Dios ya no habló a la humanidad por ningún profeta, por ningún ser humano, que se conoce como el tiempo del silencio. El tiempo de silencio, y en ese tiempo nacen las sectas, las herejías, las creencias, los rituales, las religiones, y son formados aquellos grupos de herodianos, de también, hermanos, de los escribas, de los publicanos, como también los fariseos, los saduceos, y muchos grupos que cada quien patentizó y le puso reglamentos a su movimiento. Y es lo que ha dañado hoy en día a la actualidad, y más a nuestra gente latina, que a veces sigue reglamentos de hombre y no cumplen el reglamento, o hermano, no cumplen los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Entonces vamos a seguir viendo esto. ¿Y el Nuevo Testamento cuándo se escribió? Bueno, el Nuevo Testamento se escribió entre el año 50 y el año 100, solamente 50 años. Eso es después de Cristo, después de la era común, después de la era cristiana, hermano. Y Lucas, ahorita te hablaba del libro de Lucas, de dónde viene la palabra Biblia, ¿verdad? O biblión, pero se reduce a una sola palabra simple, Biblia, que está en Lucas 4:17, cuando Jesús se presenta al templo a la edad de 12 años y le dan a leer el libro, o sea, la profecía de Isaías. Dice Lucas 4:17, dice, y le dieron el rollo, porque antes eran rollos, pergaminos, no eran libros, ¿ok? El rollo del profeta Isaías. Dice que Jesús lo desenredó y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente, ¿verdad? El Espíritu del Señor es sobre mí, me ha ungido para traer, todo lo que encuentra en Isaías ahí 61, amados hermanos. También lo narra Lucas 4:17, y es por primera vez donde se usa la palabra Biblia. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos en 3 continentes. Por eso estos 3 continentes tienen mucha historia, hermano, y mucha profecía. Son conocidos como los continentes o la tierra de la Biblia. Te estoy hablando de Europa, te estoy hablando de Asia y te estoy hablando de África. Y se escribieron en 3 idiomas. Ya te hablé de 2, del hebreo, del arameo, y el Nuevo Testamento se escribe en griego. La Biblia fue escrita así entonces en un periodo, se cree, de 1500 años, hermano, 1500 años aproximadamente, contando aquellos 400 años de silencio, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. La Biblia, sabemos que es la palabra de Dios, la palabra del Eterno, es inspirada por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh, hermano. Dice, y aquí puede surgir hasta una pregunta: ¿cómo fue exactamente que Dios, que el Padre Eterno, inspiró a los múltiples escritores bíblicos en un intrigante misterio? Vamos a descubrir, hermano, esa pregunta que también se ha hecho, y pues vamos a darle contestación. Sabemos, hermano, que sin embargo, o sea, como cristianos, hablando de los cristianos, ¿verdad?, a todos aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador, el Mesías, como usted le llame, creemos que la Biblia es la revelación de Dios a la raza humana. El milagro de la Biblia es que Dios guió la escritura de los 66 libros
a lo largo de un periodo de más de un milenio, de principio a fin. Esta palabra es muy importante, la palabra milenio. En este lapso vino la luz a la humanidad, vino la luz al mundo. La luz, hermano, se llama Jesús, se llama Yeshua. Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os ha hecho libre. Entonces, conocer la palabra, conocer al Mesías, conocer a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, es conocer la verdad, y la verdad realmente nos hará libre. Por eso es importante leer la Biblia, para saber, hermano, de dónde venimos, que ya lo sabemos, y a dónde vamos. Saber, hermano, que hay una persona, un ser divino que nos brinda promesas, nos brinda la vida eterna, nos brinda premios, nos brinda galardones. Y entonces, esto es una motivación para cada uno de ustedes para leer la Biblia, para encontrar lo que antes era un misterio, ahora ha sido revelado por Dios a sus siervos, como los eventos futuros. Fue revelado, hermano, en la isla de Patmos a su siervo Juan. Entonces esto ya no es un misterio. Antes hablar de cosas futuras, cosas escatológicas, era un misterio, pero todo eso ha sido revelado a sus hijos, a sus siervos. Y también hoy el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, lo está revelando a cada uno de sus hijos. Entonces, ¿por qué es importante leer la Biblia? Por todo eso, hermano. Porque vamos a encontrar las maravillas, las bendiciones, todo lo que el Padre tiene para nosotros. Jesús, Yeshua dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si usted lee Juan capítulo 14, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El versículo 6 del capítulo 14 de Juan dice que Jesús, Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El camino, hermano, es Jesús, la vida es Jesús, la vida eterna, el camino, la verdad y la vida. Es muy importante saber de eso. Cuando yo doy la clase, la historia del tabernáculo, les digo el motivo por qué mataron a Jesús, por qué lo llevaron al madero a Jesús. Porque en el tabernáculo, antes de entrar al lugar a hacer un sacrificio, estaba la puerta. La puerta no era de madera, la puerta era de tela bordada, muy hermosa. Y esa tela, hermano, en hebreo, se llamaba camino, verdad y vida. Y cuando Jesús les dice a los fariseos, a los saduceos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, fue una blasfemia para aquellas sectas, para aquellas organizaciones. Y decían que Jesús, que Yeshua blasfemaba, estaba mintiendo, estaba blasfemando, ¿verdad? Con decir que él era, en otras palabras, tú estás diciendo que eres Dios, no. Y más le cayó duro, ¿verdad? A Caifás, al sumo sacerdote. Entonces, sabemos ya que Jesús, que Yeshua es nuestra salvación, es nuestro Redentor, y Él ha ido a preparar moradas para nosotros. Por eso es importante leer la palabra para saber, hermano, a dónde vamos, saber las promesas, saber, hermano, los privilegios que gozamos cuando la palabra dice que somos herederos y coherederos. Somos reyes, somos sacerdotes, pero también vamos a ver en qué consiste todo eso, cuáles son nuestros privilegios, pero también cuáles son nuestras obligaciones. Y en la palabra la encontramos, y más cuando tenemos la dirección del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, en nuestra vida, que nos dirige el Espíritu a toda verdad, nos dirige a toda justicia, nos da entendimiento de lo que hace muchos años fue un misterio. Hoy todo eso ha sido revelado a cada uno de nosotros. Entonces continuemos, hermano. Dice que el Antiguo y Nuevo Testamento son parte del mismo libro, que como se dice, el Nuevo Testamento es el mejor libro de comentarios del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. Te doy una cita bíblica para redondear esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, mejor dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Dice, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron de parte de Elohim, siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? ¿A qué nos anima? ¿A qué nos incita? ¿A qué nos motiva?
a que todo lo que nosotros hagamos y hablemos, prediquemos, enseñemos, tenemos que ser dirigidos, hermanos, por el Espíritu Santo. No decir yo creo, yo pienso, yo me imagino, y no, hermano, van a irnos por un lado equivocado, sino segunda de Pedro 1:21 nos marca la regla, nos marca el camino a seguir. Así que pues ahí tenemos esta porción bíblica que es un soporte y nos ayuda para mejor cada día leer la palabra, escudriñarla, como dice la misma palabra, y hermano, más que nada vivirla, ponerla en obra, y no solamente ser oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. ¿Qué mejor resumen del cómo y por qué recibimos la Biblia? El apóstol Pablo también lo confirma en su carta en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16, cuando dice este versículo, me encanta a mí, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, por Elohim, ¿verdad? Y es útil, fíjate bien, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Aparte nos corrige. Cuando nosotros estamos equivocados, la misma palabra por medio del ruaj, del Espíritu, nos corrige, hermanos, y también nos enseña a hacer, a practicar lo que está correcto. Porque cuando practicamos, enseñamos lo correcto, tenemos una paz, tenemos un shalom, tenemos gozo, tenemos alegría, y sobre todo esa palabra paz encierra muchas cosas que en otro momento vamos a hablar, ¿verdad? Porque ahorita es poco el tiempo y no alcanzaría a hablarte de todo lo que significa el shalom. Así que sabemos, hermano, que la palabra es santa, es bendita, Dios la bendice, y la gran ventaja que una persona tiene al aceptar, al leer la Biblia, al leerla, ¿verdad?, como la palabra inspirada, es que nosotros podemos ver en los siguientes versículos que todo lo que está escrito es inspiración divina, inspiración de lo alto, así lo dice su palabra. Te voy a dar varios versículos, Josué 1:8, para que lo vayas apuntando. También Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Dice, te motivamos, hermano, a que estudies constantemente este libro de instrucción. La Biblia, hermano, es un libro de instrucción. ¿De dónde viene este contexto o este formato o esta palabra? De la palabra Torah, que es instrucción. Muchos le llaman la ley. O sea, creen que es una carga, creen que es una lápida. No, es instrucción y dirección a nuestra vida, amados hermanos. Así que tenemos que meditar en ella, en la palabra, de día y de noche. Para esto es para asegurarnos de que estamos obedeciendo a Dios, a Elohim, y estamos cumpliendo lo que en ella está escrito. Principalmente lo que hay en Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos que el Padre Eterno le dio a Moisés allá en el Sinaí. Y que ayer estábamos celebrando, hermano, la fiesta de Shavuot, la cuarta fiesta del Eterno, que también en el Nuevo Testamento es marcada como la fiesta del Pentecostés, 50 días de lo que significa del griego, Pentecostés, donde fue derramado el Espíritu Santo, el Ruaj HaKodesh, en forma de fuego, amados hermanos. Y entonces, eso es importante, por eso es importante leer la palabra, porque nos da dirección y nos da instrucción para vivir una vida en santidad apartada del mal, y sobre todo poder recibir la paz, la cobertura. La palabra dice que en la obediencia hay bendición, y en la desobediencia, por lógico, ¿verdad?, pues no hay bendición, es todo lo contrario. Entonces la palabra ahí te la dejo. Josué 1:8 dice, solamente, dice, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Si tú lees la Biblia, si tú la obedeces, la cumples, hermano, quiero decirte que tu vida va a ser prosperada, tu alma va a ser prosperada, todo tu ser vas a estar en prosperidad. Y no te hablo de prosperidad económica, porque ese ya también es otro tema, ¿sí? Josué 1, 8 y 9 te dice que tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, que no se desvíe esta palabra ni a derecha ni a izquierda,
todo esto, Deuteronomio también nos enseña, hermano, que tenemos que educar, guiar, cuidar a nuestros hijos, que conforme vayan creciendo en edad, en estatura, que puedan ir creciendo en el conocimiento de la palabra. El Shema Israel nos lo marca, hermano, cómo debemos de ir creando, enseñando, instruyendo, educando, ¿verdad?, a nuestros hijos. ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan la palabra de esta profecía o de este libro y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, viene un tiempo difícil para la humanidad, en la cual, pues, leyendo la palabra podemos ser, hermanos, exentos de muchas cosas que vienen, sobre todo que tenemos la cobertura del Padre, de Elohim. Dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él guardó al pueblo de Israel 40 años en el desierto. Y en estos tiempos malos sabemos que Él cuidará de nosotros. Somos ovejas de su rebaño, somos ovejas de su redil y estamos, según el Salmo 91, bajo la cobertura divina. La Biblia, 66 libros, fueron escritos por muchos autores en diferentes lugares, en diferentes tiempos, pero todos concordando, hermano, teniendo un mensaje, muchos le llaman cristocéntricos, o relacionado siempre al Mesías desde Génesis hasta Apocalipsis. Te hablaré de algunos de sus autores para continuar adelante. Ya casi llevamos 25 minutos y el tiempo se va rápido. Quería hablar media hora, hermano, pero quiero hablarte un poquito más. Entre sus autores se encuentran reyes como el rey David y el rey Salomón. También tenemos gobernadores como podemos hablar de Nehemías, podemos hablar de Daniel. Tenemos hombres de la nobleza como fue Daniel. Tenemos también a un general militar, hermano, en la persona de Josué. Tenemos sacerdotes que sirvieron, hermano, en el santuario, como Samuel, como Esdras, como Jeremías, como Ezequiel, como Zacarías, por nombrar algunos. También tenemos pastores, aparte de David, tenemos a Amós, que se considera también un hombre agricultor, un hombre de campo. Tenemos músicos que escribieron los libros de los Salmos, aparte del rey David, como Asaf, Hermán, ellos ayudaron también a escribir los libros de los Salmos. Tenemos también un recaudador de impuestos, conocidos como Mateo o también como Leví. Y tenemos un médico, hermano, que escribió un evangelio. Tenemos a Lucas, ¿verdad? Así sucesivamente tenemos un número de 40 personas físicas, hermanos, que participaron en escribir la palabra, en escribir la Biblia. Pero todos tuvieron una característica, fueron dirigidos por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Muchos de ellos no se conocieron, muchos de ellos vivieron en diferentes épocas, porque la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años, contando a los 400 años de silencio. Dice que estas personas, en la mayoría, hermanos, de los casos, nunca se conocieron entre sí. Son autores cuya educación y experiencia varían. Muchos, unos eran reyes, otros pastores, otros eran reyes, bueno, ¿verdad? Y entonces varía mucho. Sin embargo, la unidad del mensaje de la Biblia aún se mantiene a través de los tiempos. Vamos con algunos de los escritores grandes, que es la base, hermanos, de toda la palabra, de toda la Biblia. Fue Moisés. Moisés es la primera persona que se identifica como escritor de la Torá, o sea, de la Biblia, ¿cómo te puedo decir? La Torá, ¿qué significa? No ley, ¿verdad? Con muchos los nombres, sino instrucción, ¿verdad? Acuérdate lo que te dije ahorita. Y esto viene del hebreo. También, o del Pentateuco, hermano, del griego, que incluye los primeros 5 libros de la Biblia, como son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos primeros 5 libros se conocen como el Pentateuco del griego, o bien como la Torá en el hebreo. Los primeros 5 de la Biblia, que es la base de todos, hermanos, los libros que contiene la Biblia. Todos los evangelios están basados en el libro de Deuteronomio. Las cartas paulinas y las cartas del apóstol Pedro y los demás escritores están basadas en los milagros, en todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Entonces, y los milagros de Jesús, de Yeshua, nos llevan al Antiguo Testamento y nos llevan también a el futuro, a cumplirse, hermano, en todo aquello que escribió Juan el teólogo
en la isla de Patmos. Dice, probablemente estos escritos fueron alrededor del escrito de Pentateuco, o hermanos también de la Torá, como ustedes lo conozcan, se le haga más fácil. Se escribió, dije hace un momento, aproximadamente en el año 1400, antes de la era cristiana, de la era común de Cristo, ¿verdad? Te doy una cita de esto. Deuteronomio, capítulo 31, verso 9, se muestra cómo fue que Moisés escribiera poco antes de su muerte instrucciones para el pueblo de Israel. En Deuteronomio son cartas, son poemas, son escritos. Antes de morir, Dios lleva a Moisés a la cumbre del Pisga en Monte Nebo y le dice, mira, contempla la tierra prometida, mas no vas a entrar a ella. Pero ¿qué va a pasar? Te voy a dar tiempo suficiente. Le dice el Padre, Dios, Elohim, hermano, le dice a Moisés, escribe las instrucciones para este nuevo remanente. Recordemos que el pueblo de Israel que había salido, hermano, de Egipto, murieron en el desierto, por desobedientes, por cabezones, porque se rebelaban cada rato. ¿Y quién entró? Entró una generación nueva. Los hijos de ellos entraron a poseer la tierra prometida, pero Dios le da el tiempo suficiente a Moisés para que escribiera los mandamientos, escribiera nuevamente la ley, la Torá, y la aplicara a este nuevo rebaño. Cuando esto termina, Dios se lleva a Moisés, hermano, en otras palabras, Moisés muere, duerme, como usted lo que llama, y él esconde su cuerpo, porque Moisés fue el líder más grande que tuvo el pueblo de Israel, y era un pueblo tan idólatra que si les deja el cuerpo ahí, aparte que lo iban a guardar luto 40 días, hasta le iban a hacer monumento, estatua y todo, ¿eh? Recordemos que cuando Moisés en el Sinaí subió a recibir los mandamientos, como ya se había tardado 40 días, y ¿qué dijeron el pueblo? Haznos a un Dios, le dijeron a Aarón, y por ahí dijeron, pues me dieron el oro, yo nomás lo eché al fuego, y ¡yum!, salió este becerro, así tan fácil, hermano. El pueblo de Israel era muy fácil en pecar y entrar a la idolatría. Por eso Dios, con un propósito, esconde el cuerpo de Moisés, que nuevamente va a aparecer en el Apocalipsis. Tanto él como Elías traen un mensaje grande para su pueblo de Israel dentro de lo que es la semana 70 de Daniel, o aquel periodo conocido como la Gran Tribulación. Bueno, vamos un poquito más adelante y más rápido. Vamos a ver la cronología, vamos a ver 12 puntos de lo que nos habla la Biblia. 12 puntos, hermano, ya para pasar a la pregunta-respuesta. Dice que la cronología de los relatos históricos a través del Antiguo Testamento sigue la siguiente línea, sigue el siguiente flujo. Punto número 1, vamos a ver dos así rapidito. 1, nos habla de la creación del universo. Y resalta sobre eso la época de Moisés, todo su ministerio, los 120 años de Moisés, hermano, ya sabemos, Moisés, y también nos habla de los mandamientos. Dentro de esos 20 años recibe los mandamientos en el Sinaí. Entonces, ese es el punto número 1, la creación. Todos somos creación de Dios, sí, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, hijos del Eterno, que es otro punto que después hablamos, porque muchos me han dicho esto. Es lo mismo creación que ser hijos de Dios. Y pues Juan 1, 11, 12, ahí lo habla, pero ese será otro tema que estaremos viendo más adelante. ¿Cuándo? No lo sé. Así que esté pendiente, hermano, a esos temas. Punto número 2, habla de la caída del hombre, cómo Adán peca. Adán, el primer hombre creado, hermano, peca y es destituido de las bendiciones del paraíso. Paraíso es una palabra, hermano, pequeña, pero que significa bastante, tiene bastante potencial la palabra paraíso, porque esto nos lleva hasta la misma presencia de Dios, y hasta cuando desciende la Nueva Jerusalén, después de todos los juicios, se usa la palabra paraíso. Bueno, entonces es la caída del hombre, Adán peca, y tiene que venir otro Adán, hermano, a restituirnos, y ese Adán sabemos que se llama Jesús o Yeshua. Ok, punto número 3 nos habla sobre el diluvio en la tierra. El diluvio, cuando solamente fueron salvas 8 personas de miles y miles o millones de gente que había habitando aquí en la tierra, solamente 8 fueron salvas. 8, número, hermanos, que tiene un significado enorme. ¿Quiénes son esas 8 personas? Pues es Noé, su esposa, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos, ¿verdad? Fueron 8 personas.
que todo esto tiene un enfoque, hermano, a un pacto, un acuerdo de Dios con la humanidad, y sobre todo el número 8 tiene mucho significado que tampoco vamos a hablar porque no alcanzaría, ¿no? Otro punto, número 4, los patriarcas de la nación elegida, la nación de Israel, los israelitas, los hebreos, como se les conoce también, fue Abraham, Isaac y Jacob. Es uno de los puntos muy importantes que nos habla la palabra. Otro, hermano, y nos habla la historia del pueblo de Israel, y nos habla del exilio, cuando el pueblo fue prisionero, puesto esclavo, esclavizado en Egipto aquellos 430 años. Punto número 6. Nos habla de el éxodo, o sea, la salida de Egipto después de los 430 años. El pueblo sale liberado por medio de mano fuerte de nuestro Padre Eterno, y usa a Moisés. Y se considera el éxodo, o sea, la salida y su peregrinación por el desierto por 40 años. Cuando Dios les proveyó comida, agua, vestimenta, todo, y no les faltó nada. Punto número 7, la conquista de Canaán, la tierra santa, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, se llamaba Canaán, donde vivían los cananitas. Bueno, hoy es conocida porque Dios se la prometió a sus hijos, esa tierra, y la tenían que conquistar porque estaba habitada, había muchos reinos, 40 reinos, tenían que conquistar a todo, ir a una batalla, a una contienda, y vencer a todos los reyes para poseer esa tierra que Dios les había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se las iba a dar en herencia. Entonces la conquista de Canaán, amados hermanos, se llevó 7 años la conquista de Canaán, 7 años, y el principal líder, hermanos, sabemos que fue Josué, que fue el sucesor de Moisés. A Moisés no se le permitió entrar a Tierra Santa, pero Josué es el que toma la batuta. Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Josué fue un general, un líder valiente, esforzado, y él dijo, solamente que estés conmigo, y que así como se hizo con Moisés, necesito que estés conmigo. Dios le da palabra de respaldo, y en cada actuación, en cada batalla, en cada lid, la presencia de Dios del Eterno estaba con Josué. Punto número 8, viene la época de los jueces, hermano. Ya no había reyes, no era la época, vienen de los jueces, antes de los reyes vienen los jueces, y esto fue un periodo de 350 años que el pueblo estuvo gobernado por jueces. Punto número 9, se conoce como el Reino Unido, cuando el pueblo querían un rey, y entonces, hermano, por votación allí unánime de todos los congregantes, así, nombraban al rey Saúl. Saúl fue puesto por el hombre, ¿verdad? Pero sabemos que fue un rey que le falló a Dios. Entonces vienen otros 2 reyes, como el rey David y el rey Salomón, que esto los puso directamente Dios, y sabemos ya cuando le manda a Samuel a ungir a David, y también su hijo Salomón, que Dios le permite construir el santuario, construir el templo, y el periodo de los reyes de este tiempo de oro duró 110 años. En el reinado de Saúl, de David y Salomón, 110 años. Después viene ya el reino dividido, que duró 350 años, cuando el reino se divide, y ahí es donde salen ya las 2 casas, la casa de Judá al sur y la casa de Israel al norte. Viene posteriormente el cautiverio de Babilonia, 70 años, donde es llevado Judá, el reino del sur, la casa del sur, la casa de Judá, es llevado 70 años prisioneros cautivos a Babilonia, y posteriormente, hermanos, regresan después de los 70 años, regresan a Israel a reconstruir las puertas, el templo, el santuario, la muralla, y se llevan 140 años en construir aquello. El pueblo del norte, la casa de Israel, fueron tomados cautivos también en esos tiempos, y fueron llevados, hermanos, al norte, a Siria. Este pueblo jamás regresó, hermano, a la tierra de Israel, que era el lado norte, conocido como Samaria. Regresaron muchas personas, ¿verdad? Pero no era el pueblo de Israel para fundar aquel lugar. Por eso, si usted conoce la Biblia, usted se va a dar cuenta que los samaritanos y los judíos no hay amistad, no hay
políticamente y religiosamente estaban separados. ¿Por qué? Porque el lado norte fue poblado por pura gente pagana que adoraba todos sus ídolos en toda aquella región de Asia. Pero el pueblo, hermano, la casa de Israel, las ovejas perdidas de Israel, por eso Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos ya no regresaron a Israel. Ellos fueron dispersadas por todo el mundo. Hasta hoy en día está ese dispersamiento, pero muchos están regresando, conocido como el Aliyah. Están regresando a casa, y de eso trata precisamente la parábola del hijo pródigo, que decimos que el hijo pródigo pidió la herencia a su padre, se fue lejos, gastó todo allá, hermano, y cuando tuvo hambre fue a comer algarrobas, o sea, le dio ganas de comer algarrobas, les comía los cerdos, que era algo abominable para un judío. Pero dice la palabra, dice, el hijo pródigo volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida, tienen alimento, comida, vestido, todo esto? Y dijo él: iré a la casa de mi padre y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso se le llama reflexión, eso se llama restauración. Es el tiempo que estamos viviendo hoy. Mucha gente, hermano, les está siendo revelada la verdad. Entonces nosotros somos ese hijo pródigo que andábamos perdidos, pero pertenecemos a una. Tenemos que pertenecer a una de esas 10 tribus esparcidas de la casa de Israel. Porque ese fue el trabajo de Jesús. Él vino a buscar, hermano, sus ovejas. ¿Y cuáles son sus ovejas, hermano? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Un día andábamos perdidos y Él vino y encontró. Él vino, se nos halló, Él vino, nos rescató, nos lavó toda la inmundicia, todo el lodo. Hay muchos cantos, hay mucha música relacionada en esto, pero no, hermano, hablan de la profundidad de lo que es la casa de Israel, y a eso se refiere, hermano, a que el pueblo cautivo de la casa de Israel, las 10 tribus del norte nunca regresaron a casa, están regresando hoy, pero ya conociendo y aceptando a su Mesías. Porque muy pronto, hermano, muy pronto se va a cumplir este periodo de la restauración del pueblo, y muchos volveremos a casa. Bueno, vamos rapidito, hermano. Mira, ya nomás nos quedan 17 minutitos. Dice: el registro del Antiguo Testamento comienza en la creación del universo y cierra aproximadamente 400 años antes de la llegada de Jesús el Mesías. Acuérdate, 400 años de silencio, ahí no se habló nada. La Biblia fue escrita en hebreo en un inicio. Después algunos pasajes fueron escritos en arameo, que es una lengua modificada del hebreo que proviene de cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia. Estamos hablando aproximadamente en el año 586. Ayer me hacían esta pregunta, que cuándo había sido más o menos cuando fue esto. Bueno, ahí está la respuesta para las personas que me preguntaron. Y si ven, cuando vean este video, ahí está la respuesta. Fue en el año 586, cuando aproximadamente el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. De hecho, este es el idioma que habló Jesucristo cientos de años después del exilio en Babilonia. Después del exilio en Babilonia, el mismo Señor Jesucristo siguió hablando el hebreo y el arameo. En muchos de sus mensajes, hermano, Jesucristo habló el arameo. Y muchas personas no lo entendían. Mira, cuando Él estaba en el madero, y no se conoce en el ambiente cristiano, la cruz y todo eso, Él pronuncia la cuarta palabra, habla en arameo, y Él dice: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido, la Reina Valera dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado, me has abandonado? Los romanos, los soldados creían que le hablaba a Elías, y que le decía Elí, Elí, pero Él estaba hablando en arameo, No estaba hablando hebreo, no estaba hablando latino, estaba hablando en arameo, y Él estaba diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y es una historia hermosa, triste y alentadora al mismo tiempo, cuando uno habla de esta cuarta palabra que Jesús pronunció allá en el madero. Bueno, vamos a ir hablando, y esto, hermano, el Nuevo Testamento fue escrito, sabemos, en griego. El Nuevo Testamento todo fue escrito en griego, que era el lenguaje elegante. El griego elegante y culto, ¿verdad? En toda la época del Imperio Romano, aunque el Imperio Romano es el que reinaba
hace 2000 años, el idioma no era el latín, no era el romano, si podemos decir así, que era el latín, sino era el idioma griego. Era un idioma de elegancia, un idioma culto para las grandes personalidades, para los grandes reinos. Hermano, por eso se escribe en este idioma o en este lenguaje griego. Y esto facilitaba el entendimiento del mensaje de Dios para la gente que estaba a través de toda la región que estaban ocupadas por los romanos. No todos sabían el latín, no todos sabían el hebreo, no todos sabían el arameo, pero el idioma griego, todas las provincias, todas las rancherías, todos los lugares que había en aquel entonces lo entendían. Por eso fue que se facilitó escribirlo en griego para poder exportarlo. Aunque hoy en día, ¿verdad?, ya las traducciones, pues ya dejan mucho que desear, ¿verdad?, porque distorsionaron mucho la palabra, más que nada, pues en el año 323-25, cuando Constantino, ¿verdad?, contrata a aquellos 3 escribas y distorsionan toda la palabra. Y recordemos, ¿verdad?, también para mis hermanos, la Biblia Reina Valera, pues es escrita por 2 monjes, Cipriano de Valera, se me fue el otro nombre, Cipriano, y bueno, también que traen su trasfondo. Pero bueno, ok, es importante leer, conocer la Biblia. Dice que mientras que los 39 libros, vamos a dar una vista rápido así al Nuevo Testamento. Mira, ya no voy a dar las preguntas, vamos otra vez a las preguntas, dice que mientras que los 39 libros del Antiguo Testamento se enfocan en la historia de Israel y la promesa del Mesías, ahora los 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan a la persona de Jesucristo en el establecimiento de su iglesia. Dice, los 4 evangelios dan los detalles de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección y también de su ascensión. Cada uno de los 4 escritores relata la historia de Jesucristo desde puntos de vista diferentes. Por ejemplo, mira, Mateo se enfoca al reinado, habla de Jesús, del Mesías, habla de su reino. Marcos resalta la actitud de servicio de Jesucristo, ¿verdad?, de siervo. Lucas desde la perspectiva de su humanidad, hijo de hombre. Y Juan describe la perspectiva de su divinidad, hijo de Dios. Entonces ahí tenemos 4 diferentes vistas o maneras de ver el mensaje o de exportar, ¿verdad?, los milagros, de escribir la vida de nuestro Señor Jesucristo. No así el libro de los Hechos, que relata la historia del impacto que tuvo Jesucristo, el Mesías, y del inicio de su iglesia con la llegada del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, hermano, aquel día en Jerusalén, ¿verdad?, cuando fueron salvos, cuando les habla Pedro, y dije, espérate, estos no están borrachos, porque aquellos lo decían, estos están llenos de mosto. Eran las 9 de la mañana, hermano, y decía, están llenos de mosto, están borrachos. Y Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo, ya no era el Pedro cobarde, aquel que había negado a Yeshua, a Jesús 3 veces, ¿no? Se levanta y dice, estos no están llenos de mosto, sino que es la misma presencia del Ruach, del Espíritu que está con ellos. Y les empieza a dar el mensaje, total, que convence a todos aquellos, hermanos, del Espíritu Santo, y se convierten, hermano, 3,000 personas. La palabra, ¿por qué leo la palabra? Porque la palabra es vida. La palabra es vida, otra respuesta así sencilla, es vida. Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia, pero el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Juan 10:10 encontramos esta historia. Esta narración documenta los primeros años de la predicación del Evangelio por los apóstoles y sus discípulos. 13 de las 21 epístolas, cartas, fueron escritas por el apóstol Pablo, su escritor del Nuevo Testamento. Los apóstoles Juan y Pedro también escribieron cartas, así como también Santiago y Judas, o sea, los medios hermanos o los hermanos de Jesús, de Jesucristo, del Mesías, de Yeshua. Y las cartas iban dirigidas a las iglesias e individuos para explicar el significado del trabajo de Jesucristo y para proporcionar un mayor entendimiento de su persona con su aplicación para la vida hasta que Él regrese. Y ese es el mensaje, hermano. Estamos preparando, sabemos que el Mesías viene pronto, regresa pronto. Dice que el Nuevo Testamento cierra, sabemos, ya con el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el número 66 o el 27 en el Nuevo Testamento.
el cual comienza describiendo la vida actual de la era cristiana y culmina con el regreso de Jesucristo para establecer su reino mesiánico aquí en la tierra. Hablamos de aquellos 1000 años, el tiempo de paz, de reposo, de shalom para toda la humanidad, conocido como el milenio. Él va a venir, va a reinar en Jerusalén, que es su casa, hermano, Jerusalén. Y ahorita, pues Él está viviendo en cada corazón. A cada persona que le abre la puerta de su corazón, Él viene y mora con nosotros, pero físicamente, literalmente, su casa, hermanos, sabemos que es Jerusalén, lo que nos da a entender que nosotros pertenecemos a Jerusalén, a la tierra santa, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, y esto nos da un enfoque verídico de que somos partícipes o integrantes de alguna de esas 10 tribus que fueron esparcidas de la casa de Israel. Somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, que hemos reconocido al pastor. Nosotros, hermanos, conocemos al pastor, conocemos su llamado y vamos en pos de él. El pastor conoce sus ovejas, hermano, pero nosotros también escuchamos y obedecemos la voz del pastor. ¿Y el pastor quién es? El pastor es Jesús, el pastor es Yeshua. Él dijo, yo soy un buen pastor, amados hermanos. Y quiero decirte algo, porque tristemente digo esto, hay pastores que dicen, yo soy su pastor y ustedes tienen que seguirme a mí, tienen que conocerme a mí, tienen que seguirme a mí. No, hermano, el pastor se llama Jesús, se llama Yeshua. Él es el buen pastor, ¿eh? Así para que no nos metamos en complicaciones. Otra de las cosas, hermanos, después del reinado del milenio de Jesucristo, vendrá el juicio un juicio conocido como el juicio final, el juicio del trono blanco, que es el juicio para los pecadores, el juicio, ¿verdad? Que pasará a un estado eterno, pero esto nos habla de muerte, nos habla, amados hermanos, del lago de fuego. Todos los creyentes de toda la historia entran en la gloria eterna preparada para ellos. Y todos los incrédulos que vivieron apartados de Él son enviados al lago de fuego y castigados para siempre. Hay dos caminos, hermano. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Pero Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Dice, pero su fin son caminos de muerte. En esta vida pueden hacer, decir y lo que quieran, hermano, pero un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Si hicimos lo bueno, si fuimos rectos, hermanos, apartados del mal, obedecimos su palabra, cumplimos su palabra, su mandamiento, ok, nos espera, dice la palabra, la gloria eterna, la vida eterna. Pero si tuvimos conocimiento de su palabra, o ignorantes, o bueno, que no hayamos obedecido, hermanos, ¿a dónde va toda esta gente? Hermanos, va al lago de fuego preparado para Satanás, para sus ángeles. Y no era el lago de fuego, no era para el ser humano, pero muchas personas por su desobediencia quieren ir ahí. Ahora te voy a hablar, no solamente, quiero terminar, hermano, pues ya me faltan 5 minutos, con algunas curiosidades de la Biblia y sobre todo 5 características que vamos a encontrar bien importantes en la Biblia. ¿Qué encontramos en la Biblia? ¿Por qué estudiamos en la Biblia? Permíteme un segundo. Porque encontramos primeramente la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Padre, de nuestro Elohim, de nuestro Adón, de nuestro Señor. Encontramos su grandeza, encontramos su creación. Encontramos también cuáles son sus características. Encontramos también cuál es su personalidad. ¿Cuál es nuestra personalidad, amados hermanos? ¿Cuál es nuestra identidad? Cuando sabemos quién es Dios, quién es el Padre, sabemos, hermanos, quiénes somos nosotros como hijos, no solamente como creación, sino como hijos, amados hermanos. Entonces, la misma palabra nos ayuda y nos auxilia a entender las características, la personalidad de Dios y nos auxilia a nosotros a entender cuál es nuestra identidad. 2. ¿Qué encontramos también en la Biblia? Encontramos los castigos divinos por el pecado y la desobediencia a no, hermano, cumplir la palabra, sobre todo los mandamientos. ¿Hay un castigo para los que no cumplan la palabra? Sí, hermano. ¿Hay un castigo para aquellos que, sabiendo que es bueno leer la Biblia, no la leen? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Sabemos que leer la Biblia es bueno? Sí. ¿Y no lo hacemos? Hermano, cuidado, porque un día
se nos va a pedir cuenta por esto. Y muchas cosas así que podemos narrar bastantes cosas que en las iglesias, hermano, pero solamente te hablo, ¿viene castigo para la tierra? ¿Viene castigo para la humanidad? Sí. Apocalipsis nos habla de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. 21 juicios en general para la tierra que se convierten en 3 periodos de 3 ay. Hay 3 ayes para la tierra, que van a venir los castigos divinos de diferentes maneras, entre ellos terremotos, entre ellos inundaciones, entre ellos, hermanos, el agua convertida en sangre, el sol quemará con úlceras, con enfermedades, y vendrán terremotos, vendrán, hermanos, lo que estamos viendo ahorita, hermanos, vienen inundaciones, viene mortandad, viene carestía, vienen muchas cosas. Lo estamos viendo, esto que estamos viendo ahorita se llama principio de dolores, bueno, son castigos. Pero también la otra parte de la moneda, hermano, vienen las bendiciones. Y aquí es menester escoger con sabiduría qué queremos. ¿Queremos los juicios o queremos la bendición? ¿Queremos la maldición o queremos la bendición? Dice, las bendiciones por la fe, emuná, y la obediencia de sus leyes, de su palabra, de su mandamiento. Lo mismo que te dije ahorita. Si obedecemos su palabra, si obedecemos su mandamiento, acatamos su mandamiento, sin duda alguna, hermano, que vamos a recibir las bendiciones, las promesas que están ahí en la palabra. Ya esto nos dice que ya no somos gentiles, sino somos hoy hijos de Dios. Porque ahí hay otro estudio, hermano, la palabra gentil. Mucha persona está confusa con esta palabra gentil. Y gentil es aquel que no tiene promesas, es aquel que no tiene esperanza, que no tiene, que bueno, dice... Hay comentarios que viven en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero desde el momento que aceptamos a Jesús, al Mesías, tenemos promesa y somos hermanos, amados hermanos, dejamos de ser gentiles porque el gentil no tiene promesas, no tiene esperanza. Es una enseñanza muy bonita que posteriormente prepararemos este material. Otro, el Hijo de Dios, hablando de Jesucristo, el Mesías, y nos habla la Biblia de todo su trabajo redentor. La humanidad se había separado, hermano, el hombre de Dios por el pecado que entró, bueno, sabemos, para Adán, ¿verdad? Eva y toda la historia y la salvación, bueno, en esto para Dios y la humanidad se había separado. Viene Jesucristo, hermano, a unir. Viene Jesucristo a redimir. Viene Jesucristo a ser nuestro redentor, la persona que va a comprarnos no con oro, no con plata, sino con su sangre preciosa. Entonces encontramos, hermano, la vida redentora de nuestro Salvador. Desde Génesis encontramos la línea mesiánica que nos habla de las fiestas del Eterno, nos habla de toda, hermano, su obra redentora. Por eso es importante conocer la Biblia. Levítico 23 nos habla de las fiestas del Eterno, aparte de guardar el día de reposo. Entonces esto nos trae bendición, la obediencia nos trae bendición, la obediencia nos trae gozo, la obediencia nos trae paz. Pero en general, amados hermanos, la palabra nos da vida. La palabra nos da vida. Y termino ya con esto, hermano. Ya termino con esto, ya no son 59 minutos. Punto número 5, la revelación de su reino y su gloria. Queremos saber qué va a pasar el día de mañana. Y muchas personas andan consultando la Torá, andan consultando ahí a Monividente, a la otra, a la hija de Nostradamus, y que le lean la tarot, que le lean, y qué va a pasar hasta con brujos y todo. No, hermano, no te metas a toda esa cosa de oscuridad. Otros andan buscando los astros, otros el horóscopo y bueno, de eso te podría hablar mucho porque tengo mucho material de qué hablarte de todo, pero no quiero que a nadie se sienta ofendido. Por eso simplemente lo que te digo, hermano, en la misma palabra está la revelación. Ahí el libro de Apocalipsis, acuérdate, del griego significa revelación. Ajá. Bueno, Apocalipsis es una revelación de su reino y también de su gloria. De su gloria, esa gloria que no tuvo hace 2000 años, cuando Él vino a la tierra, Jesucristo y Yeshua, pero que pronto vendrá. Hermano, esperamos el retorno glorioso de nuestro Mesías. Él vendrá en un caballo blanco, vendrá con multitud de ángeles, con nosotros, con todo, hermano, a morar aquí en la tierra. Vendrá con poder y gloria. Un caballo blanco significa poder, autoridad, fuerza. Y su vestidura, hermano, aunque viene en un caballo blanco, se cuenta, los escatólogos dicen que vendrán con ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Porque es la sangre de todos aquellos que Él vino a redimir, a derrimir, a comprar, hermano. Y Él nos compra, como te dije hace un momento, no con oro, no con plata, no con dinero, no con dólares, no con cheques, no con quetzales, no con ninguna moneda humana, sino nos compra con su sangre. Hasta la última gota de su sangre derramó en la cruz o en el madero, en el madero,
por salvarnos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la Biblia? Todas estas bendiciones es lo que encontramos en la palabra. Encontramos en la palabra, hermanos míos. Y pues tengo mucho material, hermanos, pero ya se me acabó la hora. Mira, no hubo anuncios. Quedo pendiente nuevamente con las preguntas. Por ahí, mil disculpas, hermano. Es que lo quiero hacer, por más que trato de hacerlo rápido, no puedo. Yo quiero darle información de todo esto. Son preguntas que se hacen y ahí está, hermano, una motivación para que usted estudie la palabra, estudie la Biblia, que usted se motive, que encuentre las bendiciones que hay en la palabra, que es algo, ¿verdad? Bien hermoso, que sea algo motivante, que le vaya sacando, ¿cómo le puedo decir? Muchos dicen, no, pues la palabra que usted quiera hacer, pero que sea una motivación para usted el leer, el escudriñar la palabra. Esta misma palabra dice escudriñar la escritura, porque parece que en ellas encontramos la vida eterna. Entonces surge esta pregunta: ¿por qué es importante leer la Biblia? Hermano, pues ya le dimos una y mil respuestas, ¿verdad? Para ser así concretos. Entonces ahí está el video. Por favor, véalo, compártalo con otros. Cuando usted ya lo vea, ahí ya va a estar en la página de Facebook, en Shalom Production 27, y también va a estar, Shalom Production JF, y en YouTube, Shalom Production 27, todo correcto. Compártalo, hermano, y por favor, dígale a las personas que se suscriban, Tenemos poquitos, personas siguiéndonos, que nos sigan la página, porque nuestra página fue saqueada, hermano, y todas aquellas personas que tenían no se han dado cuenta, y por ahí inscríbanse, hermano, y si no, pues sigan viendo como lo han hecho en YouTube o en Facebook, JF, Shalom Production JF. Así que mil bendiciones, un fuerte abrazo de los estudios de Shalom Production, y los esperamos el próximo jueves, si el Padre Eterno nos permite. Seguimos en la oración. Sigamos firmes en la oración. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Amén. Pues Dios me lo bendiga. Shalom para todos. Un abrazo donde quiera que se encuentren, y los esperamos. Espero que todos estén bien, si el Padre lo permite, el próximo jueves. Shalom, shalom. Bendiciones a todos mis amados hermanos.